El mundo se mueve a través de la economía. En la Tribuna del Cesar presentamos las noticias económicas. En materia económica queremos resaltar varias noticias, una de corte internacional y otra a nivel local. En el tema internacional ha causado bastante polémica en España el severo ajuste fiscal que ha hecho el gobierno de Rajoy, que incluye, entre otras medidas, aumento del impuesto de valor agregado IVA y una reforma de la administración con una severa reducción de los salarios de los empleados oficiales. Para ampliar este y otras noticias tenemos en línea a la doctora Marta Argüello. Aquí le recordamos a los oyentes que ella es la jefe del Departamento de Economía de la Universidad Popular del Cesar. Doctora Argüello, muy buenos días, bienvenida de nuevo a la Tribuna del Cesar. Andrés, muy buenos días, y a todos los oyentes de igual manera un saludo y un feliz día. Gracias por esta invitación. Según nuestra presentación inicial, doctora Marta, decíamos que el gobierno español hace un severo ajuste fiscal. ¿Por qué hace este ajuste? ¿Por qué está aumentando el IVA? ¿Por qué está reduciendo el salario de los empleados oficiales? ¿A qué se debe esto? Bueno, le comento, Andrés. Desafortunadamente España está viviendo una crisis, que es una crisis producto de la crisis que está viviendo la eurozona. Y esa crisis de verdad que no se prevía hace 15 años, no se pensó jamás que se pudiera presentar. Se debe básicamente a un incremento en el déficit fiscal y a una gran presión que tiene de los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que le están exigiendo a España reducir el cinturón, apretárselo y tomar medidas para generar recursos que le permitan solventar esta dificultad y de igual manera le permita recibir algunos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Como usted mencionaba hace un momentico, esas medidas están enfocadas básicamente a tres cosas. La primera, ha incrementado el IVA, ha pasado del 18% al 21%. Lo que termina incrementando pues a la larga el costo de la canasta familiar y de los productos que se van comercializando en España. Otra medida, y que tal vez es la más grave porque ha generado gran polémica en toda la población española, es la reducción de los salarios y de las prebendas de los empleados públicos, a tal punto que se propone reducir en un 30% el número de concejales por tramos de población. Eso quiere decir, Andrés, que para el año 2015, cuando son las próximas elecciones, tendría que reducirse los concejales de 68.462 que son actualmente, pasaría únicamente a 47.240. Todas esas medidas con el objetivo de lograr unos recursos en promedio de 65.000 millones de euros para poder solventar el déficit. Otro de las medidas que ha decidido el presidente es el recorte de los gastos públicos. En otras palabras, ¿qué es lo que piensa hacer? Es privatizar algunas empresas que actualmente están en poder del gobierno nacional. Todo esto es grave para España porque termina llevando al país a un ciclo vicioso. Estas medidas de austeridad terminan golpeando el crecimiento económico, pero hay que aclarar que son urgentes, que de todas maneras España tiene que tomar esas medidas. A su vez puede generar que se reduzcan las metas de recaudo fiscal, lo cual haría que también a largo plazo pues la base tributaria se disminuyera y de pronto no se lograran los recursos que España está viviendo. Lo más preocupante, Andrés, y de pronto para terminar la explicación, es que esto puede generar un alto costo social, tanto que ya en este momento se están planeando diferentes protestas de los dos sindicatos más grandes que tiene España. Recordemos que España tiene uno de los sindicatos que es el que más manifestaciones hace y siempre se opone al gobierno, y es la Unión General de Trabajadores, y el otro la Comisión de Obreros. Ambos están planeando y organizando unas marchas de protesta contra el gobierno para el próximo 19 de julio. Y yo pienso que estaremos muy atentos porque esto de una u otra manera repercute
lo que pueda pasar también en la eurozona y específicamente nos puede afectar a nosotros en América Latina, ¿no? En ese sentido, doctora Marta Argüello, las protestas, muchas de obviamente estas medidas que son tan duras y que golpean al bolsillo de la clase trabajadora española generan molestias, pero uno de los argumentos que dicen las personas para protestar y que ha generado la movilización de los sindicatos, como usted indicaba, ellos decían lo siguiente: en España estamos haciendo un severo ajuste fiscal, nos tenemos que apretar el cinturón todos los españoles, tenemos que pagar más impuestos, pero esto no es compartido por los bancos, porque aquí estamos haciendo este severo ajuste fiscal es para que a los bancos comerciales, es decir, los bancos privados españoles, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional le presten más plata, los auxilie. Entonces aquí tenemos esa consabida frase que se usa: se socializan las pérdidas de los bancos españoles, pero las utilidades sí son privadas. Entonces, ¿qué podría responderle el gobierno español frente a esta crítica que hacen muy puntualmente los sindicatos frente al severo ajuste plan de recorte fiscal que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, usted tiene toda la razón, Andrés, y esa es tal vez una de las protestas más grandes que hacen los sindicatos, pero es importante recordar que la banca comercial genera recursos para la inversión. Quien genera realmente inversión y generación de empleo es el sector privado, y el sector privado requiere de los recursos de la banca. Entonces, aparte de la crisis social que pueda vivir un país, es grave para un país que su sistema financiero esté débil y no pueda generar los recursos que requiere para que el mercado reviva o se active y pueda generar incremento en el Producto Interno Bruto. Si no hay incremento en el Producto Interno Bruto, en las inversiones, tampoco puede haber ni en el mediano ni en el largo plazo una generación de empleo. Entonces, las medidas son urgentes porque es necesario reactivar la situación del sistema financiero español con el objetivo de generar mayor inversión y facilitar también la generación de empleo. Y aterrizando en el terreno local, precisamente el empleo es nuestra segunda noticia económica que queremos comentar, teniendo en cuenta que el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el samario Sergio Díaz Granado, ha considerado que el empleo será el centro de la agenda de competitividad del gobierno. En este sentido, Colombia presenta una de las tasas de desempleo más altas del continente. Tenemos un empleo que supera los 2 dígitos, mientras que nuestros vecinos están apenas en 1 dígito. ¿Cuál es la situación, doctora Marta, del empleo en Colombia y cuál es la política que está implementando el gobierno colombiano para reducir a 1 dígito la tasa de desempleo? Bueno, podríamos, Andrés, retomar un poquito las palabras de la noticia anterior y decir que en una economía doméstica, si no hay empleo, es muy difícil que haya una generación también de producción y que a la vez haya un poder para poder comprar. Por lo tanto, el gobierno nacional está preocupadísimo, como usted lo decía, por el bajo nivel de empleo que tiene nuestro país y ha decidido, y esta política no es nueva, es una política que desde el proceso de la apertura económica desde el año 91 se ha venido de manera lenta, pero muy decidida, es a convertir las empresas en realmente organizaciones productivas y competitivas. Cuando hablamos competitivas, no podemos confundir el término con competentes. Competitividad quiere decir que tenga la facilidad de generar incremento en la producción y a su vez mejorar el nivel de calidad de vida de los trabajadores que dependen de ella y del mercado al cual está abasteciendo. Entonces, ¿qué quiere el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Sergio Díaz Granado? Es que esa agenda de competitividad esté enfocada nuevamente a reactivar las ideas innovadoras. Ellos están poniendo ahorita muchísimo énfasis en el 6º Foro de Competitividad que se va a realizar en el mes de octubre y que uno de los objetivos es empezar a premiar las ideas innovadoras y tener una aceptación de nuevos empresarios. En otras palabras, hacer que nuestra juventud esté generando realmente empleo.
y salga con la idea de montar su empresa. Por eso hay tantos recursos de capital semilla con el objetivo de que no estemos saliendo a buscar empleo, sino que estemos de una u otra manera generando empleo. También otra de las cosas que preocupa no solo al ministro, sino al gobierno nacional, es que la crisis de la eurozona y la pequeña crisis que está empezando a vivir Estados Unidos también en cuanto a empleo, es que toda esa población pueda ahora buscar en los países latinoamericanos la opción para venir y buscar trabajo, no tanto para invertir, porque si ellos vienen para invertir, bienvenidos sean, porque van a ayudar a absorber esa tasa de desempleo tan alta que nosotros tenemos. El problema sería donde nos llegaran españoles a competir directamente con la mano de obra colombiana. Entonces, para eso habría que complementar con lo que la Organización Internacional del Trabajo le está recomendando a América Latina. La directora regional, la doctora Elizabeth Tinoco, le está recomendando sobre todo a Colombia, es que invierta en el empleo, genere crédito para las pequeñas y las medianas empresas, empiece a proteger la negociación colectiva y haga una política de salarios mínimos realmente ajustada a las necesidades de la economía colombiana. Y por otro lado, le recomienda muchísimo a los empresarios las políticas de capacitación. El empresario se ha olvidado de cualificar la mano de obra y de retener ese talento humano. Y es la única manera como se asegura en el mediano plazo la competitividad en las empresas locales. Sin embargo, doctora Argüello, a pesar de las buenas intenciones del gobierno y de las recomendaciones que hacen organismos como la Organización Internacional del Trabajo, las cifras son contundentes. Mientras América Latina tiene tasas de desempleo en promedio del 6,7%, nuestro país tiene unas tasas que se acercan al 11% y pese a los esfuerzos del gobierno no se ha logrado reducir a una cifra manejable de un 10, digamos de un solo dígito. Un premio Nobel de Economía, Pisarides, el economista, decía cuando vino a Colombia que es inaceptable que Colombia no tenga una tasa de desempleo cercana al 7%. Y decía también que uno de los factores que más contribuye que más dificulta la creación de puestos de trabajo en Colombia es el tema de la parafiscalidad, porque el salario mínimo colombiano, el salario mínimo que se paga en Colombia más las contribuciones parafiscales que le cuestan al empleador hace muy difícil crear nuevos trabajos. ¿Cuál es su posición sobre lo que dice el Premio Nobel de Economía Pisarides? Sí, tiene toda la razón, Andrés. Lo que usted comenta es muy cierto. Colombia es de los países que tiene una carga tributaria muy alta y eso está desestimulando la inversión, no solamente la extranjera, sino también la inversión local. Entonces, si desestimulamos la inversión, pues estamos generando a la larga que no sea llamativo para ellos generación de empleo, o al menos no un empleo constante, porque las empresas están buscando la forma de contratar en el corto plazo pequeños contratos que no aseguran el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y en eso nuestra economía está viviendo un ciclo vicioso. Tal vez la política laboral que tenemos actualmente está patrocinando esa dificultad y es urgente que el gobierno nacional tome medidas al respecto. Muchas gracias a la doctora Marta Argüello por este completo y detallado análisis del panorama económico para la Tribuna del Cesar. Recordamos, la doctora Argüello es la jefe del Departamento de Economía de la Universidad Popular del Cesar.